Buenas noches, tutora. No la estamos escuchando. Ya, ya, ya. Sí, gracias. Sí, sí, qué ¿Cómo pena está? contigo. Ya. Ahora sí, volvemos a empezar. Les decía que bienvenidos a esta última webconferencia del curso. Entonces, aquí vamos a tratar ya toda la parte de reportes y tendencias en BI. A lo largo del curso veníamos trabajando con toda la parte de la estrategia de BI. Entonces, la estrategia de BI lo que hace o con lo que hacíamos con la estrategia de BI era identificar primero los requisitos, porque uno va a hacer un, un proyecto de inteligencia de negocios, qué es lo que pues pretende alcanzar allí y demás. Luego pues ya nos íbamos a la parte del modelado de nuestro data warehouse o bodega de datos que lo acabaron de hacer, la construíamos y pues ya se supone que acá en esta parte de la construcción y producción haríamos los reportes ya para luego desplegarlos y capacitar usuarios y demás cuando esto se vaya a producción. Bien, entonces en esa parte después de construir la bodega y diseñarla, que ya pues ustedes la hicieron de una manera, la gran mayoría muy efectiva, otros pues algunos ajusticos les faltará. La idea es que ya con esa bodega nosotros podamos hacer unos informes. Los informes, pues, son muy interesantes porque nos permiten conocer un resultado de un proceso de negocio. Recuerden que aquí nosotros ya estamos viendo los datos desde un punto de vista más de negocio, de la organización, de la alta gerencia. Entonces, por eso para nosotros toda la parte de cómo funciona el negocio es tan importante para poder saber cómo nosotros desde allí ayudamos desde la inteligencia de negocios. Entonces, esos informes nos permiten conocer los resultados para ver su estado y tomar decisiones en cada uno de los niveles. Si se acuerdan en administración que nosotros veíamos los niveles operativo, táctico y estratégico, eso quiere decir que ese nivel operativo es la gran mayoría de la organización que estamos trabajando allí. Algunos mandos que son liderazgos o jefes de área, entonces se dan a nivel táctico y pues allá arriba la alta gerencia siempre están en nivel estratégico, pero entonces gracias a estos resultados ellos pueden tomar decisiones. Entonces, si pensamos en ventas y falta, por ejemplo, incentivar ventas en una zona del país, no es que el producto está bien, pero en el eje cafetero no, entonces seguramente ellos van a tomar decisiones los gerentes en cada uno de estos niveles. Entonces, bueno, miremos a ver qué está pasando con el equipo de ventas de allá o será aquí a nivel táctico que pues como que no está funcionando o fluyendo en la información o llegan a una decisión estratégica y dicen, no, cerremos esa tienda y esos productos de allá porque no realmente no aportan valor a la organización. Entonces, todo eso nos lo permiten los informes. Lo chévere de los informes es que nos permiten distribuir, planificar, administrar y las herramientas que están construidas para eso nos facilitan mucho esa construcción. Entonces ya nos permiten presentar esa información de manera visual y las herramientas que hacen estos reporting o esos reportes, pues nos permiten incorporar, por ejemplo, tablas, gráficas, texto, métricas y demás, que es lo que vamos a ver, por ejemplo, con la que nosotros vamos a trabajar en esta etapa. Hay muchos tipos de gráficos dependiendo de lo que nosotros queramos trabajar allí. Entonces, por ejemplo, para comparar es muy útil siempre los gráficos de barras. Entonces uno puede comparar zonas, edades, ciudades y demás. Hay otros tipos de comparación también que, por ejemplo, son los tipos de líneas, ¿cierto? O estos que a veces nos hacen por acá como diferentes grupos tablas también. Entonces, todos estos tipos de gráficos que son de comparación nos ayudan mucho. Hay otros que están más orientados como a ver cómo digamos, esa totalidad de lo que estamos analizando se distribuye. Este es muy conocido por nosotros, ¿no? De esos los más conocidos son los gráficos tipo torta o tipo pie. Entonces acá, que cómo se distribuyen nuestros clientes en las diferentes zonas del país y acá habrá alguien en azulito y otros rojos y demás. O cuando los combinamos este tipo de gráficos con barritas tenemos como cosas así. Entonces nos permite ver esa distribución. Unos comparaban, estos nos permite ver cómo está compuesto algo. Entonces, todos forman la totalidad. Otro tipo de gráficos son tendencias.
Entonces, con esas tendencias nos permite ver, por ejemplo, cómo vamos, si subimos, bajamos en ventas, por aquí hubo una caída. Y para eso tenemos estos tipos de gráficos también. Miren que aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver cómo va en aumento algo, que se parece a algo de esto. Entonces, diferentes gráficos se pueden usar acorde a la herramienta que nosotros tengamos de reportes. ¿Cuál es la idea? Que entonces nosotros con estos gráficos podamos construir algo que se llama los cuadros de mando o el dashboard. Eso quiere decir que nosotros vamos a consolidar y a mostrar información consolidada mediante gráficos en un alto nivel, pero pues ahí unidos, por eso es un tablerito. La mayoría contiene elementos gráficos, pero no todos, porque puede ser que nosotros deseamos colocar una tabla allí. Hay elementos que permiten más profundidad en el análisis y podemos hacer filtros y, por ejemplo, ver si elijo esta zona, qué pasaría con las ventas allí y demás. También permiten monitorizar procesos de negocio, ya que pues los elementos gráficos son de fácil comprensión. Es más intuitivo para nosotros ya analizar la información consolidada y poder ir viendo como el detalle. Esos cuadros de mando dashboard incluyen tablas, gráficos, métricas, mapas, menús, etc. Y ese es el que vamos a construir. Entonces, un cuadro de mando es algo parecido a esto. Entonces aquí, por ejemplo, fíjense que ustedes pueden ver que aquí tenemos unas gráficas de expediciones, venta, por ejemplo, este es de publicidad, aquí cómo estuvo distribuido, por aquí entonces resultado de las acciones de comunicación en unas campañas mes a mes y entonces aquí hay unas tablitas, impresiones, cobertura, aquí podemos ver tendencia como de medios, publicidad, parece que dijera aquí demás. Entonces, todos estos gráficos unidos permiten es que esté ese dashboard o ese cuadro de mando y acá hay unos filtros que nosotros podemos colocar y demás. Y fíjense aquí que hay mucha información, pero está consolidada. Y además, como es gráfica, pues nos permite ser muy intuitivos en lo que vamos a trabajar. Para eso, entonces, nosotros vamos a trabajar una herramienta que algunos de ustedes ya conocen porque incluso trabajan con Power BI en su vida laboral, otros no. Entonces, para la actividad que se nos plantea ahorita, que son los reportes, vamos a trabajar con Power BI. Bueno, entonces vamos a mirar Power BI. ¿Listo? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta o continuamos? Bueno, creo que no. Entonces, acuérdense que acá hemos venido trabajando con el problema de nuestra cadena de cines y aquí nos contaban los reportes y siempre desde el principio nosotros pensábamos en los reportes como para poder hacerlos y algunos de ustedes, por ejemplo, los hacían en Excel al principio cruzando, otros los hicieron en la etapa anterior. La idea es a los que la construyeron en la etapa anterior les decía poderlo construir acá. Entonces aquí nos piden unos reportes. Para eso entonces nos piden construir el dashboard con esos reportes y para eso vamos a usar Power BI. Bueno, entonces para usar Power BI vamos a instalar la versión que es la versión que tenemos nosotros de escritorio. Entonces, desde nuestro navegador podemos buscar aquí Power BI Desktop, que es la versión de escritorio, y él nos va a direccionar a la página de Microsoft. Listo. Entonces, aquí fijémonos que sea desde la página de Microsoft, allí llegamos y entonces pues vamos a encontrar acá el instalador. Es muy intuitiva la instalación, solamente es descargar y como en los productos de Microsoft, next, listo. Cuando ya hayamos descargado el Power BI Desktop, algunos de ustedes a veces en algunos periodos dicen, profe, yo ya trabajo con Power BI, tengo el empresarial, lo voy a trabajar allá, pues chévere. Para los demás, pues los vamos a instalar acá. Cuando ya tengo instalado el Power BI, entonces acá tengo una interfaz similar a esta, ¿listo? Entonces en esta interfaz, lo que yo tengo allí es que tenemos como una primera pantalla y esa primera pantalla es la pantalla que nosotros tenemos como de bienvenida. ¿Listo? Entonces, en esa pantalla de bienvenida, él siempre nos va a mostrar los últimos proyectos. Por aquí yo venía trabajando unos. O me presenta la opción de obtener datos. ¿Listo? Entonces, aquí también nos cuenta que hay actualizaciones, hay un blog y demás. Yo voy a cerrar la pantalla y lo quiero hacer desde acá, desde la opción de obtener datos. Es igual hacerlo desde allá que desde acá. Entonces, paso número 1 para que nosotros podamos hacer los reportes que se nos piden.
La idea es que nosotros ya construimos en SQL, en MySQL, en Postgres, en Oracle, en Access. Ustedes usaron muchas herramientas. Conectemos esa bodega de datos que construimos y que además le cargamos los datos, lo vamos a conectar acá. Y desde aquí vamos a hacer los reportes, ¿listo? Uno tiene la tendencia, pues como ya tiene los archivos, entonces puedo cargar los archivos, inclusive la acá nos deja relacionar los archivos, tiene la tendencia a hacerlo así, porque pues así somos los ingenieros. De una vez vemos la oportunidad y decimos, esta es la solución más rápida. Pero digamos, en esta actividad lo que vamos a hacer es usar la bodega de datos y no nos queda el data warehouse por allá solito. Entonces, con esa bodega de datos que ustedes construyeron, que les subieron datos, si quieren le pueden aumentar datos para que les salgan más reportes. Vamos a hacer los reportes acá. Listo. Paso 1, instalar Power BI. Paso 2, me voy para la parte de obtener datos. Entonces, cuando yo le doy acá, él me va a mostrar los orígenes de datos más comunes. Ya en su vida profesional, más adelante, si ustedes necesitan graficar algo e importar datos desde Excel, él lo puede hacer acá. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tengo SQL Server, que era con el que veníamos trabajando. Podemos usar archivos de texto o CSV. No, que es que acá no veo el Oracle, pero si ustedes le dan más, entonces él nos va a mostrar otros conjuntos de datos con los que podemos trabajar. Entonces, aquí está Access, Oracle, todos los que trabajamos, MySQL y demás, para que ustedes puedan establecer la conexión. Es probable que acá en Oracle, por ejemplo, los que son diferentes a Microsoft, o sea, Oracle, MySQL, Postgres, les pida instalar de pronto un conector, pero entonces él dice, falta el conector y es activar esa conexión desde aquí. Entonces, vamos a conectar. También podría haberme conectado desde acá, porque pues SQL Server, como es de la misma familia, el de una vez deja por acá cositas. Entonces, como sea, me voy a conectar. Aquí me va a pedir el nombre del servidor. Para los que estábamos trabajando con el SQL Server y lo instalamos aquí, el developer en la manera como veníamos trabajando en una webconferencia, entonces voy a colocar el nombre del servidor, que en mi caso es el mismo nombre del equipo. Entonces me voy acá por el explorador de Windows y coloco el nombre del servidor. Puedo dejar opcional la base de datos, si quiero puedo colocar aquí el nombre, si no pues le doy la conexión y él me va a mostrar las diferentes bases de datos. ¿Listo? Entonces aquí en mi caso le voy a dar a aceptar. Aquí también nos permitiría establecer las conexiones con los diferentes otros gestores de base de datos. Yo tengo varias bases de datos acá en mi SQL Server, entonces voy a conectar con la base de datos que voy a hacer los reportes. En mi caso es la base de datos del Cinema, que es como la de ustedes. Y allí tengo las tablas de dimensiones y las tablas de hechos. Entonces, aquí le selecciono cuáles voy a importar. Yo en mi caso pues voy a importar todas, ¿no? Entonces las tablas de dimensiones y de hechos. Acá también nosotros los que pasaron por el curso de metadatos o lo están viendo, acá también podemos transformar datos y eso lo veían en ese curso. Si no le contamos a los demás que desde acá yo también puedo transformar datos, entonces él me deja unir columnas, separar columnas. Acá también podemos hacer un proceso de transformación. En este momento solo vamos a cargar datos porque se supone que pues ya los teníamos allá en la bodega. Y aquí pues él me está cargando las diferentes tablitas. Y si el equipo es algo demoradito como el mío, pues ahí se tomará su tiempito, pero las va a dejar y nos va a mostrar también los campos y todo. Por aquí, pues en algunas ocasiones sucede que cuando no nos conecta directamente, nosotros nos conectamos por ODBC, entonces por aquí hay unos orígenes también de datos que nos permitirían conectarnos. Le damos aquí un tiempito, él ya está cargando y demás. Si yo estuviera cargando, ahí también les cuento, unos 2 archivos Excel, como ustedes, algunos curiosos ya lo hicieron, sería como estar cargando estas tablas, pero con los archivos. Voy a cargar 2 o 3 archivos y verifico desde allá cómo quedan relacionados. Pero como aquí estamos directamente en las bodegas de datos, entonces fíjense que él ya las cargó. ¿Dónde las veo? Aquí en esta sección derecha hay como un panel donde dice campos y están todas nuestras tablitas. Entonces ahí es donde las puedo ver.
Si yo despliego cualquiera de estas tablitas, aquí ya vienen los campos que traían. El Power BI, por defecto, cuando ve cositas asociadas a números, él le trata de poner acá como una sumatoria, porque, por ejemplo, hora de la función, la hora, pues en realidad no, digamos, no se suma, pero por ejemplo, el valor sí. El ID de venta, como era un número, como por defecto lo trata de dejar como para sumatorias en los reportes. Pero pues esto es como una sugerencia que él hace, ¿listo? Entonces aquí tenemos todas nuestras tablitas. Si yo me voy a esta opción del modelo, muchachos, de pronto para los que les tocó quitar relaciones o no les conectaba y demás, aquí puedo ver las relaciones de mis diferentes tablas. Entonces yo ya la tenía relacionada desde mi bodega de datos. Acá simplemente estoy viendo que esas relaciones se encuentran. Si ustedes no las tenían relacionadas, acá pueden hacer así como hacíamos en SQL Server, la relación, arrastrar y soltar. O si son varios archivos de Excel, pero no para esta actividad, ¿no? En esta estamos trabajando la bodega de datos, sino para un futuro que ustedes quieran relacionar dos archivos Excel de algo, acá en este panel le cuadran, en esta sección, ustedes cuadran las relaciones. Por aquí pues nos muestra los datos, si queremos ver por ejemplo, una tabla en particular, aquí estoy viendo la de clientes, entonces pues aquí me muestra. Y este es mi espacio de trabajo para crear las diferentes visualizaciones o los diferentes reportes. Entonces acá sobre este lienzo vamos a empezar a trabajar. Aquí tengo las visualizaciones que él tiene grafiquitas, tiene tortas, tiene líneas, etc. Entonces, ¿qué tipo de visualización? Pues ustedes a medida que van construyendo su tablerito, su dashboard, pueden ir verificando cuál es la que más se adapta. Hay varias formas de hacer visualizaciones. Entonces, forma 1. Entonces, supongamos que vamos a trabajar ventas por cliente. Entonces, acá le vamos a colocar, por ejemplo, el nombre de mi cliente, por acá estaba, y la venta. Entonces yo la selecciono acá y él me empieza a sugerir aquí una visualización. Entonces fíjense que él acá colocó como una tablita. Entonces es la visualización que él me sugiere. Esa es una manera, seleccionar desde acá en los campos que me dan. Otra forma es ya directamente traer la visualización y yo acá le configuro los campos que yo quiero. Entonces supongamos que vamos a ver ahora ventas por múltiples. Entonces lo puedo hacer, por ejemplo, digamos, con este tipo de visualización. Entonces la selecciono, él me deja aquí en mi panel o en mi lienzo, pues la visualización todavía no tiene los campos asociados, por eso sale en grisecito. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, de la dimensión múltiplex, tráigame la descripción de múltiplex, que es donde venía el nombre, y el valor. Y acá entonces él ya me cuadra la visualización. Entonces fíjense que aquí está en un grafiquito de barras por cada uno de los múltiples que teníamos en nuestros datos del cine. Yo también me puedo, por ejemplo, acá si le doy, aquí en esta parte debajo de las visualizaciones, en esta parte donde dice eje, leyenda, aquí pues me está mostrando en el eje, por ejemplo, que va la descripción y los valores que queremos precisamente graficar siempre van a ir en esta opción donde dice valores. Y por aquí pues vemos como la descripción general del informe. Cuando le doy aquí a este rodillito, se llama formato, aquí ya puedo colocar otras cositas asociadas al reporte. Entonces puedo cuadrar, por ejemplo, el título para no dejar allá valor por descripción, que es lo que me está poniendo allá, sino le puedo cambiar el título, por ejemplo, ventas por múltiples. Por múltiples. Entonces ya él me cambiará acá el título, qué más podemos colocar allí. Podemos ver sobre el reportico porque se me seleccionó acá. Podemos ver, por ejemplo, los colores de los datos. Entonces acá él me está diciendo amarillo, pero no. Entonces ahora quiero que no, que más bien sean moraditos porque me parece más chévere así. Puedo mostrar etiquetas de los datos. Acá las quito, acá las pongo. Fíjense acá. Ya me estaba mostrando total de ventas, las etiquetas.
las quito. Fondo, si no quiero que quede en fondo blanco, sino por allá un fondo negro, entonces acá lo puedo cambiar. Yo prefiero el blanco por visualización. El borde, y esto ya pues son cosas que ustedes le pueden ir ahí como curioseando. Entonces, que si el borde está negro, que si tenemos una sombra y demás. Entonces, para que nos quede bien bonito cada uno de nuestros reportes. Entonces, por acá yo lo voy a dejar mi primer reporte así. Entonces, este es venta por múltiples. Supongamos entonces ahora que yo quiero ver ventas por mis clientes, pero entonces mis clientes tienen acá el nombre y el apellido, como vimos ahorita en las tablas, estaban separados. Entonces, pues no, si hago el reporte así, entonces me va a salir Pepe, Luis. Entonces, no, yo quiero que salgan nombres y apellidos. Lo que voy a hacer entonces es hacer una transformación para unir el nombre y el apellido y que eso me lo cree en una nueva columna. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ir arriba a esta opción donde dice transformar datos acá en esta sección. Vamos a dar clic ahí y le vamos a dar transformar datos. Y él pues nos va a permitir sobre la tabla hacer la transformación que yo requiero. Entonces, por ejemplo, aquí lo que yo les decía, nombre y apellido están separadas, pero yo quiero que queden unidas. Entonces selecciono primera columna, selecciono segunda columna, ya las tengo las dos seleccionadas y ya vamos a mirar por aquí un compañerito que nos está preguntando algo. Le doy a dar clic derecho, combinar columnas. Él me va a preguntar aquí el separador. Si yo le dejo ninguno, entonces me va a dejar Pablo Rodríguez como si fuera un solo texto. Pero la idea de nosotros no es esa, ¿cierto? Sino que tenga el espacio, entonces en mi caso le va a seleccionar espacio. Pero el separador pudo ser 2 puntos, punto y coma, de acuerdo, como coloquemos allí. Entonces acá él me va a sugerir un nuevo nombre de columna. Si yo no le coloco nada, él la va a llamar combinada. Pero por ejemplo, podríamos colocar cliente nombre. Entonces, nombre, de cliente nombre o algo así. Y cuando le dé aceptar, entonces él creará esa nueva columna y la vamos a cerrar y aplicar. Entonces, si cuando tengamos que unir columnas y aquí pues él ya está haciendo esa transformación y aplicándola y ahí toma un tiempito. Por aquí alguien, Leonardo, cuéntanos la inquietud mientras carga eso. Hola, profe, buenas noches. Hola, Leonardo. Bueno, tengo una pregunta primero para importar los archivos de Excel. Según una orientación que recibí, dice que acepta archivos .csv pequeña, pero en el momento de importarlos no me apareció la opción de leer esos archivos. Me tocó convertirlos a hoja de Excel universal o global. Entonces, ¿cuál es el archivo más adecuado para abrir, importar datos en Power BI? Él acepta varios orígenes. Él no sé si Leonardo en la actividad anterior construyó la bodega de datos de pronto en Access, en SQL Server, en Oracle, si la alcanzó a construir en alguno de los gestores de base de datos, ¿sí o no alcanzaste? Solo en Excel. Ah, listo. Bueno, entonces en ese caso, en el caso de Leonardo, que solo los alcanzó a trabajar en Excel, porque los demás construyeron una bodega de datos, entonces acá sí en obtener datos, sería aquí, mira, en esta opción de texto o CSV o CSV cuando vas a obtener datos. Y ahí ya se importan todos los archivos y luego se le hacen las relaciones por esta opción. Entonces sería acá obtener datos, CSV y acá, ¿listo? Pero pues él como acepta varios, entonces CSV o Excel, si ya los relacionaste ahí, o las bases de datos que ya construimos, las bodegas de datos, ¿vale? Entonces tocaría intentarlo por esa opción. Y si te Listo. falla, entonces ya lo miramos a ver qué es lo que sucede ahí. Ya el Listo. caso puntual. Otra pregunta acá. En cuanto al lienzo, si yo quisiera agrandar el lienzo para meter más diagramas y más gráficos, también, ¿cómo se hace eso?
Pues yo sí creo que esto debe tener la opción, pero en este momento no sabría decirte, tendría que averiguarlo, porque lo que sí sé es que aquí te deja meter varias páginas. Entonces, que por ejemplo vamos a ver todo lo de clientes, dos reporticos, o vamos a ver otro, pero sí debe estar la opción de agrandar el lienzo, yo también creo, pero en este momento no sabría. Te cuento ahí con el video de la web cuando los publique, ¿vale? Así vamos investigando entre todos. Listo. Bueno, tengo una tercera, pero más adelante, entonces. Bueno, listo, sí. Entonces sigamos acá. Bueno, muchachos, ya como unimos mis clientes con sus nombres y apellidos, aquí ya cuando yo voy a mirar, él ya creó esa columna. Se llamaba cliente nombre, que fue la que yo le coloqué. Entonces supongamos que yo también la voy a hacer de barritas porque pues es como lo más adecuado y todo. Y voy a mandar sus nombres y aquí las ventas para ver quiénes son los clientes. Aquí Daniela es mi cliente que más compra y bueno, le voy a cambiar el título y entonces acá me voy a ir por ventas por cliente. Entonces, ventas por cliente. Y ya tengo. Fíjense que si yo selecciono algo acá, esto tiene manera de hacer filtros. Entonces, es hasta muy intuitivo el filtro. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, el primer múltiplex, que está chiquito, pero se llama cafetalito, yo le doy clic acá, aquí ya me está seleccionando cuáles son los clientes de mi múltiplex cafetalito. Entonces me dicen que Daniela, que Eric, Santiago y Daniel Felipe son clientes de allí. A medida que me voy desplazando me va mostrando, digamos, las gráficas se van relacionando. Si tuviera una tercera gráfica, todas las gráficas estarían como mostrando ese filtro. Entonces, si le doy ahí mismo, entonces le di aquí filtro. Si quiero quitar el filtro, le doy nuevamente sobre la barrita y ya está todo. Entonces, esos filtros se van actualizando así, lo cual es muy interesante. Vamos a colocar, por ejemplo, una etiqueta, ¿no? Aquí arriba. Se me ha olvidado colocar acá, entonces vamos a colocar ventas, el título del dashboard, ¿no? Ventas del cine, ustedes le colocaron hasta nombre al cine y todos son bien creativos. Entonces acá, y le cuadran el tamaño de la letra y demás cositas y demás, como para irle dando un formato bien chévere por acá. Que quede como, bueno, ahora quedó muy grande, pero esta era la idea. Entonces acá vamos colocando y demás. Digamos, pongámoslas por acá y aquí ya tendríamos el título y demás para ir cuadrando por allá. Bueno, entonces ya vimos que acá nosotros podemos hacer como un filtro bien intuitivo si le damos clic acá, pero otra manera de hacer filtro, entonces ahí es construir el filtro directamente. Voy a achicar acá un poquito y demás. Para construir los filtros nosotros usamos algo que se llama segmentación. Entonces la segmentación lo que me permite es que yo aplique aquí unos filtros directamente. Entonces por aquí hay algo que se llama segmentación, que tiene un embudito, segmentación de datos, y es lo que me hace es como preguntarme por cuál columna deseo filtrar. Entonces supongamos que yo quisiera filtrar por alguna ciudad de múltiples. Vamos a ver si la cuadra acá. Entonces acá ya me dejaría. Aquí están las ciudades de las cuales están mis múltiples y por ejemplo yo seleccioné Barranquilla y acá me muestra mis clientes y demás, o Cali y demás. Entonces acá también puedo hacer ese tipo de filtro acá que es como una listica, por si puedo comparar entonces cómo estuvo las ventas de Bogotá versus Medellín. Entonces, si la selecciono allí, selecciono dos, entonces me deja. Ahí hacemos un filtrico. Si quisiera filtrar por cosas, por ejemplo, como las ventas, que ya tiene como más datos, ¿sí? Entonces ya no es como una lista tan predeterminada, sino hay muchos valores. Si yo quisiera filtrar por ese campo, entonces él ya me va a mostrar, o por los valores, entonces él lo que me va a mostrar aquí es una barrita. Ya no me va a mostrar la lista, sino una barrita para que yo vaya aquí colocando como el segmento de ventas que yo quisiera ver, porque pues vuelvo y digo porque son datos ya muy dispersos. Esta es la manera de poner allí filtricos. Ustedes podrían ponerle un titulito aquí, filtros y demás. Bueno, hay otros reportes que son reportes que ya implican, por ejemplo, 3 campos.
que hay un reporte que se nos pide así en nuestra guía de actividades. Acá entonces vamos a dejar nuestros filtricos aquí y demás y corramos estos dos. O podríamos adicionar una nueva hojita si quisiéramos. Ese reporte lo podemos hacer, por ejemplo, con las gráficas agrupadas. Entonces, con estas gráficas, acá lo que voy a hacer es que me muestre, nuevamente vamos a ver, múltiplex, era una. Lo segundo que queríamos ver era por semestre, cómo estuvieron las ventas y el valor. Entonces acá ya tengo, no solo tengo dos, tengo tres variables. Entonces fíjense que acá en el eje me dejó el multiplex, por acá en la leyenda me mandó el semestre, por eso lo vemos, voy a agrandarlo un poquito más acá. Por eso lo vemos en azulito y en el azul oscuro, como para ver por cada uno de los semestres. Y fíjense que las de atrás pues se están actualizando a medida que yo coloco los semestres. Y también coloco acá por valores, pues se fue el valor. Y esta sería un tercer tipo de gráfico cuando ya tenemos acá tres variables. Entonces, o tres campos, digámoslo así, para graficar. Y este es a modo general, digamos, el funcionamiento del Power BI. ¿Qué se nos está pidiendo? Vamos a mirar por acá en nuestra guía de actividades. Entonces, las películas más taquilleras, es decir, que son las películas que más ventas generaron, ¿listo? Entonces, ustedes podrían hacer, dependiendo de las películas, si van a aumentar los datos, cuéntenos, muchachos, ¿vale? Porque de pronto puede ser que la película más taquillera sea yo qué sé, Barbie o como estén los datos, y de pronto ustedes les da diferente, entonces nos cuentan en el informe, aumentando los datos, yo le coloqué más datos, mi película más taquillera está. Entonces, por ejemplo, aquí en películas, pues, ¿qué tengo que escoger? El nombre, y más taquillera siempre será la venta, ¿cierto? Entonces, por aquí, esta es una opción de hacer ese reporte. Ustedes pueden hacer otra, una tabla, otras gráficas, pero horizontales y demás. Entonces, película más taquillera es película versus ventas. ¿Cuál otra nos piden aquí? Los clientes que más compran. Creo que ese ya lo habíamos hecho acá, ¿no? Nombre del cliente cuando unimos versus ventas. Entonces, ese es el segundo reporte que se nos piden ahí. Los géneros donde más se vendió películas. Entonces, vamos a hacerlo ahora por acá en otra visualización acá. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, acá un gráfico circular. El género, ¿dónde está? En la dimensión película. Acá quedó como género. Y ventas. Entonces los géneros que más venden. Fíjense que aquí ya tenemos. Acción, suspenso, infantil. Aquí ustedes pueden colocarle, recuerden que por aquí tenía que si colocábamos las etiquetas, las leyendas, ustedes pueden por aquí activarles si le quieren, si no le quieren poner aquí la etiqueta de los datos. Pero estos son los géneros que más venden y según nuestra cadena de cines, acción y superhéroes fue súper bueno en esas ventas. A ver, ese es el tercero. ¿Listo? El cuarto, el tipo de sala que más ventas tiene. Ese tampoco lo hemos trabajado, entonces también voy a escoger, ahora voy a escoger este tipo de grafiquito que se parece a una tortica, pero entonces salas, entonces tipo de sala y por el valor, porque siempre es venta. Entonces 2 o 3D, 2D la mayoría fue acá y le cuadran los titulitos y todo esto. Y el último reporte que nos piden, que ya nos es ventas por taquilla y por semestre. Ese fue el que hicimos con tres variables, ¿listo? Entonces, ventas por taquilla y por semestre. Acá era el que seleccionábamos que seleccionamos el semestre, el multiplex y las ventas. Entonces, ese es. Cuando uno cuadra aquí filtros, ustedes pueden decir si va, por ejemplo, para todas las páginas o solo para esta página. Entonces, por acá dice filtros de todas las páginas, por si queremos cuadrar los filtros ahí. Y entonces esa sería la actividad, con instalar Power BI, 2, conectar nuestra bodega de datos, 3, entonces hacer los reportes que nosotros tenemos acá. Entonces ya son los 5, ya vimos cómo son. Con esto vamos a hacer un informe, de acuerdo a lo que nos dice la guía de actividades. Bueno, ya le colocan el nombre así bien bonito y demás para que ustedes... Aquí fíjense que los reportes pueden llevar sombrita en el título, ustedes le van cuadrando
el formato ahí, como vimos en la opción de la brochita. Después de eso, entonces vamos a hacer un documento Word y ustedes le colocan introducción, nos cuentan acá los reportes que construyeron, lo que hicieron en Power BI, van haciendo el informe, capturan los datos, nos generan aquí conclusiones, referencias bibliográficas, como les comentaba, si aumentan datos, cuéntenos al profe Diego y a mí para saber. Además del documento que van a elaborar, entonces aquí se pide algo de los archivos resultantes. ¿Qué es eso? Pues solamente es el archivo Power BI, que por ejemplo yo no lo he guardado, pero sería bueno guardarlo, ¿cierto? Entonces aquí voy a colocar entrega fase 4. ¿Por qué pasa eso? Porque de pronto la mayoría de ustedes, el 99% son muy juiciosos y hacen las actividades, pero de pronto algún compañero está esperando que ustedes publiquen por allí avances y le capturan pantallas y uno empieza a mirar, ay, vea, es plagio, porque el reporte fulanito se parece al de Perenjanito, y entonces mejor ustedes envían el archivo. Por ejemplo, a mí me los está guardando aquí en la carpeta de documentos y es estos archivos que quedan con extensión PBIX. Por eso sabemos que ustedes sí lo construyeron. Eso es lo que deberíamos adjuntar. Entonces, el archivo que les genera el Power BI, el documento informe que siempre hemos venido trabajando, y lo comprimimos porque, para enviarlo a la plataforma, y ya pues lo otro es la actividad que ustedes ya están trabajando en la respuesta a las preguntas y la presentación que van a hacer allí. Bueno, entonces ahora sí la tercera pregunta de Leonardo, que dijo, ahorita hago la tercera pregunta. Sí, señora. En cuanto al, ¿cómo se llama? Diagramas. Tuve inconvenientes a la hora de unir un diagrama a otro. ¿De unir en estas hojas o cuando importaste los archivos en el CSV? A la izquierda tenemos un icono que se llama barras, a la izquierda, que es para mostrar la ventana de gráficos en el lienzo. Debajo del icono del gráfico de barras hay como una tablita comparativa o la tablita de Excel a la izquierda. Por acá. Ah, bueno, vamos a ver. Donde se hace la unión de relaciones, de diagramas. Ah, esta. ¿Sí? Esa. Ahí, yo tuve inconvenientes en que no pude relacionar dos diagramas. Entonces estaba buscando la opción de cómo relaciono una con la otra, que no supe hacia dónde ir. Si quieres ya miramos ese caso contigo o después de la web o más tardecito o eso, listo, ya que digamos ese caso puntual contigo para ver por qué no está uniendo. Ya, vale. Y ya la dejamos ahí en stand-by. Bueno, muchachos, entonces adicional a esto, no sé si alguien más tiene otra pregunta de la actividad o ya tenemos clara esta actividad. Todo está claro, Todo doctora. claro. Muchas Listo. gracias. Entonces ya la idea es que ustedes construyan los reportes por BI, es bien chévere, es bien intuitivo para que puedan cuadrar allí. Bueno, como esta es nuestra última webconferencia, entonces de una vez les cuento de la actividad final. Allí ya tienen ustedes que hacer un videito así bien chévere, donde nos van a contar todo lo que hicieron en una estrategia en metadatos. Entonces van a contar desde el inicio hasta estos reportes. La idea es que nos muestren secciones de su tarea de manera muy breve. Entonces la actividad final es chévere porque es como si ustedes nos estuvieran sustentando el proyecto ante un gerente o algo así. Entonces es una actividad bien bonita también. Agradecerles a todos la participación, pues igual seguimos hablando por el grupo Teams, tanto con el profe Diego como conmigo, no es que los vamos a dejar solitos, sino pues como no hay más webconferencias, pues agradecerles como siempre su puntual asistencia. Ya saben que cualquier cosa, pues ahí por Teams, a veces nos demoramos un poquito, a veces no tanto, pero la idea es seguirles colaborando a todos. Y por ahí les estaré enviando una invitación de una charlita que tenemos a final de mes con un semillero al que pertenezco, y es una charlita que vamos a dar sobre Azure. Entonces es un tema también chévere, parecido, relacionado a datos. Entonces ahí les dejo la invitación abierta por el grupo Teams. Les envío la invitación, será la última semana de noviembre, así al atardecer, como para que todos podamos asistir. ¿Listo? Muchísimas gracias. Y entonces, Leonardo, si quieres ya nosotros dos, voy a detener la grabación. Si quieres ya con Leonardo nos quedamos aquí o ya nos escribimos aquí por Teams más bien. Muchas gracias.
Muchas gracias. Sí, que feliz Navidad, que la pasen rico. Que ya dijeron por allá que ya viene diciembre. Y Entonces ustedes ahí nos también. estamos. Chao, Gracias. tutora. Muchas gracias. Chao para todos. Feliz tarde. Ya, no, me escribes Leonardo por ahí. Feliz noche para todos. Listo, profe. Entonces ya voy a abrir aquí en el computador. Listo. Y ya nos escribimos por Team. Gracias para todos.